En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían, no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos contemplaban indignados. ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Una obra buena ha hecho conmigo, que a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tienen siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a sus 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la ciudad. Les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y en la casa a donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárennosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12, mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Respondió: uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron, y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le replicó: aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y, al encontrarlos dormido, dice a Pedro: Simón, ¿duermes?
¿No has podido velar una hora? Velen y oren para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban, y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese es él, préndanlo y condúzcanlo bien sujeto. Y en cuanto llegó acercándose le dice: Rabí, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: han salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario les estaba enseñando en el templo y no me detuvieron, pero que se cumplan las escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo con una sábana. Le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados junto al fuego para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él diciendo: nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo, edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro, no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Han oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice: también estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que dices. Salió al zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro: seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que me hablan. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes, con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron una reunión, llevaron atado a Jesús, lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso el que le pidiera.
Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era de costumbre. Pilato les preguntó: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué haga con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícalo. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: Salve, Rey de los judíos. Lo golpearon la cabeza con una caña, lo escupieron y doblando las rodillas se postraron ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Los crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: A otros ha salvado y a sí mismo no puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús clamó con voz potente: Eloí, lema sabactami, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: Dejen a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé, las cuales cuando estaban en Galilea lo seguían y lo servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era día de preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una lectura apasionante y precisamente he querido compartir con todos la lectura íntegra de la Pasión.
los dos capítulos propuestos, el capítulo 14 y el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, que es el que se nos propone para este ciclo B de este año litúrgico, en este tiempo de Cuaresma, ya iniciando esta Semana Santa. Podríamos rescatar muchos elementos de esta lectura apasionante del libro del Evangelio de Marcos. Uno, miremos las actitudes de los discípulos, que pueden ser muy parecidas a nuestras actitudes, que tal vez le decimos a Jesús: estamos para ti, incondicionales, estamos hasta el último momento, hasta el instante, pero en el momento de la prueba lo negamos, lo vendemos, o sea, lo traicionamos, o simplemente lo abandonamos. ¿Cuántos de nosotros, por miedo, como estos discípulos, huimos ante los momentos de dificultad, ante los momentos en donde llega la mayor de las pruebas y nos sentimos abandonados y abandonamos a Jesús? Jesús, yo a mi entender y desde mi experiencia de fe, de oración, a la luz de la contemplación de estos textos, ese debió haber sido un dolor muy prominente para Jesús. Tanto tiempo Él enseñándoles a los discípulos lo que posiblemente, y se los había anunciado varias veces durante el camino, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a manos de los hombres. Y tal vez ellos no comprendían y no comprendieron ese mensaje, porque todavía seguían esperanzados en que Jesús fuese ese Mesías político del que esperaban. Y lógicamente que esto no sucedió de esa manera. Con Jesús encontramos pues precisamente que la actitud que toma es una actitud silenciosa, que es una actitud orante, es la que a nosotros en los momentos de dificultad, en los momentos de ansiedad, en los momentos de depresión, es cuando más tenemos que aferrarnos a la oración, al silencio, al encontrarnos en lo íntimo con nuestro Padre que está en lo escondido, como dice en el Sermón de la Montaña. Y tu Padre que ve en lo escondido, escucha tu oración, te consuela. Independientemente que eleve ese lema sabactaná. Sí, Eloí, lema sabactaní, que dice, pues obviamente Él no lo está diciendo en función de que tú lo has abandonado, sino está haciendo la oración de esperanza que el Salmo 22 nos deja a cada uno de nosotros, y que precisamente y de una manera preciosa es el Salmo que en la liturgia de este día proclamamos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque es precisamente ese Salmo de esperanza que Jesús mismo da a conocer su gloria y se entrega totalmente al Padre en ese sufrimiento, en ese suplicio de la cruz. También tenemos otras actitudes como las de las mujeres, que pese a que tenían que estar a la distancia, siempre estuvieron fijas y puestas delante del Señor para esperar todo lo que fuera a acontecer. Esta mujer que le embalsama los pies, ya preparando y anticipando la sepultura. Estas mujeres que van ahí hasta el final, hasta el último momento con Jesús, hasta el momento cumbre de toda su salvación y de todo su proyecto. Sí, hasta ese momento, hasta el final, están las mujeres. Caso distinto el fracaso de los discípulos. Cuando sintieron el fracaso del maestro, entre comillas fracaso, pues se sienten fracasados y por eso huyen. Porque cuando uno huye, cuando uno tiene miedo, cuando uno cree que se le ha derrumbado todo el andamiaje, todo lo que uno cree tener construido para sí mismo, pues ahí es cuando se nos olvidan muchas cosas. Sí, ahí, en ese preciso instante. Porque como hombres, sí, como varones, a veces nos cuesta creer y nos cuesta mucho seguir. Somos muy incrédulos en ese sentido. Caso distinto a la docilidad, a la tranquilidad, a la servicialidad que hacen las mujeres y que le hacen las mujeres al Señor a través de la iglesia. Pues es ahí a donde todos nosotros tenemos que apuntar.
Sí, y apuntar también de que el reino de los cielos y a todo el mundo está dado el Evangelio, hasta aquellos los cuales dicen no creer. El centurión atraviesa el corazón, el pecho de Jesús y dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Está haciendo una profesión de fe a la luz de aquello que ha visto, que ha experimentado, que le parece inaudito, que le parece algo increíble, estrambótico, que se ratifica en esa lanzada y en ese baño de agua, en ese baño de sangre que le da y le confiere su bautismo y su confirmación, digámoslo de esa manera así, viéndolo en términos más contemporáneos. Pero ese simple gesto sirvió para que este hombre, el hombre de la lanzada, se convirtiera, diera un giro copernicano a su vida y realmente él y toda su familia siguieran al Señor, siguieran y creyeran en el Señor. Desde ese entonces él creyó, así como muchos de nosotros también a partir del testimonio de alguien que el Señor haya tocado o a partir del testimonio de muchas personas que sirven como estas mujeres o estos hombres que a fin de cuentas un José de Arimatea, un discípulo clandestino del Señor, pues ahí está, mientras que los discípulos más cercanos no están dispersados. Tal vez se sienten frustrados y fracasados porque el proyecto que les había prometido su maestro se fue a pique con su prendimiento y con su crucifixión. Y por eso es que lo sigue tras bambalinas, en este caso Simón Pedro. Y Pedro no niega, así como muchos de nosotros también negamos al Señor. Judas lo entrega, y lo entrega simplemente por unas cuantas monedas, porque no sabe apreciar el amor de Dios. En el caso de Judas, en el caso de Pedro, porque aún así teme confirmar en la fe a quienes realmente tiene que confirmar, pero el Señor le da la fortaleza de su espíritu para continuar y obviamente no abandonarlo, sino todo lo contrario, que esta Semana Santa todos, absolutamente todos, volvamos a Él y en ese volver a Él podamos realmente encontrarnos con Él para morir al pecado y resucitar para la eternidad. El Señor te bendiga y te guarde, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. La luz de la misericordia abunda en tu vida y el Señor hoy y siempre te conceda la paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.